el que una persona, déjame poner aquí, ya, listo, muchas gracias. Bienvenida, Imelda. Teshuvah viene a ser el que una persona, okay, que va en una dirección completamente opuesta a la dirección que le lleva a nuestro Padre que está en los cielos, dé un giro de 180 grados y se dirija ahora hacia nuestro Padre que está en los cielos. Teshuvah es, por tanto, dar la espalda al mundo y dirigirnos hacia el Creador. Teshuvah es abandonar para tomar. Abandonar algo para tomar otra cosa. La Teshuvah involucra, como vamos a ver más adelante, dentro de su raíz etimológica en el hebreo, Teshuvah involucra la palabra shub, que va a ser conversión. Shub, conversión. Sí. Oh, sí. Debido a su importancia, es preciso que cada uno esté bien familiarizado con el Aleph Bet. Con el Aleph Bet, esto es el ABC de este precepto o de este concepto. Porque sin arrepentimiento no hay posibilidad de que nuestras transgresiones, nuestros pecados sean restituidos o pagados o haya remisión en nuestros pecados. El Eterno demanda el arrepentimiento para que podamos alcanzar misericordia. Teshuvah es, por tanto, una herramienta que el Eterno ha dado al ser humano para que voluntariamente busque los caminos del Eterno. Esto es muy importante porque el Eterno, quien es bendito, no nos creó con la intención de tener a su disposición robots que le sirvan. ¿Por qué decimos esto? Porque los robots son programados y cumplen la voluntad de su creador o de su constructor. No hacen otra cosa más que cumplir lo que su constructor, su diseñador, su inventor le ha mandado a hacer o le ha programado. No así con nosotros. Cada uno de nosotros recibimos de parte del cielo el libre albedrío, la libre decisión, y ese libre albedrío, esa libre decisión nos permite estar en una condición en la cual podemos decidir por lo bueno y decidir por lo malo. De hecho, cada instante estamos decidiendo este tipo de cosas, cada momento, cuando nosotros permitimos que pensamientos no aptos entren en nuestra mente o cambiamos esos pensamientos por pensamientos kasher, pensamientos aptos. Cuando permitimos que palabras, Hasbe Shalom, palabras de la Shon Hara, lengua maldiciente, chisme, adulación, etcétera, se escurran por nuestros labios, Hasbe Shalom, o permitimos que las palabras de justicia, de amor, de bondad, se expresen por nuestros labios. Entonces, cada uno de nosotros como seres humanos hemos sido creados con la capacidad de decidir entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre seguir al Eterno, servir al Eterno o no. Hemos sido dotados con la capacidad que Dios nos ha dado de libre albedrío. Y es por eso que la Teshuvah, el arrepentimiento, es un tema importante, porque el arrepentimiento no puede generarse, no puede surgir si dentro del proceso del arrepentimiento la persona no decide hacer un arrepentimiento. Una persona no puede volverse a Dios
o acercarse a Dios sin un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que quise decir. Por tanto, la Teshuvah es probablemente la herramienta más importante que el Eterno ha dado al hombre. Porque por medio del arrepentimiento, el ser humano tiene la posibilidad de abandonar lo malo para tomar lo que Dios dice que es bueno. Esto significa que podemos decidir obedecer o podemos decidir desobedecer. Tenemos la posibilidad de amar o la posibilidad de odiar. Tenemos la posibilidad de tener una libre elección de tomar el regalo del Eterno, del arrepentimiento o no. Por tanto, se exige de cada uno de nosotros la responsabilidad a la hora de tomar decisiones personales de que decidamos bien. El que tengamos libre albedrío significa que existe la posibilidad de elegir mal, que también existe la posibilidad de equivocarnos en la elección que hacemos, que existe la posibilidad inclusive de usar el regalo de la libertad que Dios nos ha dado para mal. Sin embargo, a pesar de los riesgos del libre albedrío, el Eterno decidió entregárnoslo, porque de otra manera no seríamos seres humanos, sino máquinas. Hay que decidir servir, pero ¿qué sería de diferente decidir servir o que no te quede otra alternativa que servir? Hay una gran diferencia entre decidir amar y estar programado o obligado a amar. En ese sentido, la Teshuvah es fundamentalmente el resultado de la decisión de la persona. Ninguna persona que hace arrepentimiento lo va a hacer por una programación mental, sino lo va a hacer por una decisión personal. Una decisión personal. Y esto es muy importante. Porque a la hora del arrepentimiento, la Teshuvah, tú no te puedes arrepentir por tu vecino, por tu padre, por tu madre, por tu abuelo, por tu esposa. No puedes hacer eso. No, porque cada uno de nosotros tiene la labor de hacer una Teshuvah personal con el Eterno. Vamos a explicar algo muy interesante aquí que creo que vale la pena que nosotros analicemos. Cuando Abraham vino, nuestro patriarca, le dijo, o más bien recibió la instrucción del Eterno de sal de tu tierra, de tu parentela, a la casa que yo te mostraré. Abraham entró en un proceso de teshuvah, de arrepentimiento. La tradición oral de nuestro pueblo, esto es las memorias que son preservadas de forma paralela a la Torah escrita, nos dicen que Abraham Avinu tendría un padre, su padre Terah, quien era una persona que se dedicaba a la elaboración de ídolos y a su venta. Era una persona que no solamente era constructor de ídolos, sino que veneraba esos ídolos. O sea, estamos hablando del padre de Abraham Avinu, de nuestro patriarca. En algún momento, Abraham Avinu recibió la revelación del monoteísmo bíblico, del que solamente hay un Dios verdadero. Y eso de a poco lo llevó a separarse del politeísmo, de la idolatría y por lo tanto hacer una teshuvah. Esa es una de las razones por las cuales, aparte de muchas, por las cuales Abraham Avinu es llamado el padre Ab Emuná, el padre de la fe. ¿Por qué?
porque fue la primera persona que voluntariamente decidió abandonar un modo de vida alejado a la voluntad de nuestro Padre para seguir los caminos de nuestro Padre que está en los cielos. Recuerde esto, dice la Torah, que el Eterno le dijo, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre. Deja tu tierra, deja tu parentela y deja la casa de tu padre. Estas tres cosas son muy importantes porque nos hablan del proceso que Abraham tuvo que realizar para un arrepentimiento, para volverse a Dios. Y fue dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre. Con las implicaciones que esto que dan. ¿Qué significa que Abraham dejó su tierra? Quiere decir que Abraham tuvo que abandonar las costumbres, tuvo que abandonar las formas que había dentro de la cultura en el cual él se ubicaba. Y esto nos va mostrando el camino de la Teshuvá para nosotros. Hay muchas costumbres hoy en día que son costumbres no kasher, no aptas, no en línea a la Torah. Y estas costumbres, si una persona realmente hace Teshuvá, se vuelve al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tendrá la responsabilidad de volverse a Dios abandonando dichas costumbres, porque si no se abandonan dichas costumbres, tú no puedes tomarte del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tú no puedes tomarte del Dios de Abraham, Isaac y Jacob reteniendo prácticas idolátricas. Tú no puedes tomarte del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Eloa de Israel, Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, reteniendo en tu corazón, en tus acciones, formas que van en contra de la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. En nuestro contexto, ustedes saben que apenas hablamos acerca del nacimiento de nuestro Rebbe, Yeshua Mashiach, la luz del mundo, que hablamos de cuándo nació, que nació en Sukkot y todo lo que vimos en una clase pasada. Bueno, pues, ¿qué pasa cuando la Iglesia Católica empieza a formular la idea y establecer y obligar esta idea para que la gente pueda escuchar o pensar que existe la posibilidad de que Yeshua haya nacido en diciembre? Esta teoría, que además está muy alejada de la verdad, es parte del fundamento teológico que generó no solamente una fecha falsa al nacimiento de nuestro Santo Maestro, sino que se desarrolló de ahí toda una teología y además prácticas y costumbres que hasta el día de hoy están causando un daño gravísimo a la fe. Prácticas y costumbres como es la Navidad, como es el caso en la Iglesia Católica, el que hacen el dichoso ese de que duermen al niño, mesan al niño, no sé cómo le llaman ahí, no sé, ustedes saben probablemente de qué se trata eso. Es muy diferente el tema, ¿no? Vemos también que se celebra en la cristiandad el Día de los Reyes, que ni eran reyes ni eran magos, sino eran simplemente grandes sabios, astrólogos sabios, conocedores de los tiempos y de la Torá, de la profecía. Pero ni eran reyes ni eran magos, sino que es el resultado de las malas traducciones y de la metida de mano de ahí de la Iglesia Católica. Entonces, cuando una persona va a buscar al Eterno y ahora se ha dado cuenta en base a la información que tiene al alcance, a la evidencia que tiene al alcance, ahora tiene que decir, ok, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque ya viene diciembre. ¿Me voy a la piñata o no me voy a la piñata? ¿Me voy a la posada o no me voy a la posada? A mí, híjole, es justo el tiempo en el que toda la familia se reúne.
Es un tema en el cual habrá casos específicos que hay que ver, pero definitivamente, en un proceso paulatino, con mucha sabiduría, y quien tenga con alguna duda al respecto de esto, se puede acercar con su servidor para que vayamos aconsejándole cómo puede tratar el asunto. De una forma paulatina tiene que procurar empezar a alejarse de estos asuntos. ¿Por qué? Porque tú no puedes tomar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob reteniendo prácticas idolatras. No, no se puede. Lo mismo pasa con la Semana Santa. La Semana Santa cristiana que la Iglesia Católica se encargó de establecer con Constantino, Augusto, y que hoy en día todos los cristianos, en general, aunque todos los cristianos son cristianos evangélicos, practican, y que no se trata de una Semana Santa, sino más bien de la fiesta de Pesaj, ¿no? Entonces, este proceso de buscar a Dios requiere que la gente abandone las prácticas idólatras para que tome en su lugar algo que es kasher. Ahora voy a hablarles de dos palabras que les voy a escribir aquí. La primera es bilul y la segunda es atzmut. Apréndaselas, las usamos continuamente. Bilul y atzmut. Bilul significa vaciarse y atzmut significa llenarse. Tú no puedes llenarte de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, si no antes tú no te has vaciado. ¿De qué? De todas esas prácticas, costumbres, palabras, conceptos paganos. Tú no puedes llenarte de la presencia de Hashem si tú no decides vaciarte de todo aquello que te estorba. De hecho, es muy peligroso que nos enseña nuestro Santo Maestro, es muy peligroso que una persona que está en el proceso de una teshuvah se vacíe, pero se quede sin llenar. O sea, no haya algo que ocupe el vacío que se ha quedado. Y hablando acerca de los sheidim, los demonios, nuestro Rebbe enseñó que cuando un sheid, un demonio, que se da por muchas razones, incluyendo la idolatría, un sheid es echado fuera, dice nuestro santo maestro que el sheid va por los lugares desérticos buscando un lugar donde descansar, y como no encuentra, dice, volveré a mi casa a ver cómo está. Y dice el código real que ese sheid, dice, la encontró esa casa limpia y vacía. Y entonces al encontrarse limpia y vacía, el sheid fue y tomó otros peores que él y se introdujo de nuevo en su casa, o la que había tomado como su casa. Esto se da porque la gente se empieza a vaciar, o sea, empieza a dejar cosas paganas, pero se queda en el aire. No se, no se, no se llena ahora. Por ejemplo, Hashem te está quitando la Navidad pagana, Baruch Hashem. Bueno, pues Dios te quita la Navidad para dejarte en el aire. ¿Por qué? Porque tienes Hanukkah, Sukkot, Yom Kippurim, Rosh Hashanah, Purim, Pesach. Bueno, te quita la inmundicia, una inmundicia, y te pone 7 bendiciones. Una cosa extraordinaria. Quiere decir que la persona no se queda vacía, sino que ahora se llena. Por tanto, el proceso de bilul, vaciarse, es fundamental en la teshuvah. Porque toda persona que busque a Dios verdaderamente, honestamente, tiene que vaciarse. Miren, mis amados, cuando yo era pequeño, desde que yo era pequeño, nací, y lo digo por el honor del cielo, nací en una casa que era cristiana. Mi padre es teólogo y bueno, toda mi vida fui educado con teología, ¿no? Y fue algo muy, muy interesante para toda mi vida. Cuando llega su tiempo de que el Eterno nos hace conocer, ya hace algunos años, de las raíces hebreas, bueno, pues llega ese momento de crisis, ¿no? De vaciarte para llenarte.
Pero no solamente son prácticas o costumbres o fiestas, sino muchas veces también hay que vaciarse de aquí, de nuestra propia opinión, de nuestra propia forma de ser, de nuestros propios deseos, de nuestras propias motivaciones, para que por medio de ese vaciarse, ahora estés apto y limpio para ser llenado. ¿Llenado de qué? Bueno, nosotros tuvimos que abandonar toda esa teología, para ahora llenarnos de qué? La teología de la Torah, la teología en el judaísmo. ¿Sabes por qué? Porque como decía en alguna otra clase, cuando tú conoces las raíces hebreas y al paso del tiempo vas estudiando, te vas a dar cuenta que a la verdad el judaísmo y el cristianismo son incompatibles. Porque mucha teología que está contenida en el cristianismo contradice las menciones más importantes de fe del judaísmo. Y por lo tanto, tú tienes que decidir, o pongo aquí mis pies o los pongo del otro lado. O sea, tú no puedes estar con un pie en un lado y otro pie en el otro lado. Tú tienes que estar decidido a hacer la voluntad de nuestro Padre o no, también. ¿Por qué? Porque ese es un proceso. Por lo tanto, Abraham dejó su cultura. Dice la Torah, deja tu tierra. Pero no solamente dijo, deja tu tierra, sino dice, deja tu parentela, tu familia. ¿Qué significa dejar tu familia? Dejar la familia en Abraham Avinu significa que las costumbres también familiares, lo que traemos de arraigo familiar que va en contra de la Torah, se tiene que abandonar. Hoy en día Hashem no te dice, oye, Verónica, abandona Morelos y vente para Puebla y deja tu tierra, tu parentela. No, eso no es el sentido. Pero sí, en un sentido, tenemos que estar dispuestos a abandonar prácticas, costumbres, pensamientos, ideas que vienen a ser contrarios a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, las costumbres, las formas no aptas, que son familiares, son cosas que no son kasher. Por ejemplo, la Torah nos enseña que está prohibido consultar a los muertos. Y aparte de la influencia cultural, sobre todo, por ejemplo, aquí en México, donde se tiene la veneración de los muertos, precisamente ahora para noviembre, que se acerca, bueno, pues hay ciertas costumbres familiares que se llevan a llevar a cabo, ciertas costumbres familiares como ir al panteón, al lugar de los muertos y comenzar a hablar con los familiares y tratar de hacer una comunicación con los familiares. Y esto a veces hay ciertas familias que tienen esa tendencia, no muchas, pero bueno, es solamente para tener un ejemplo. Entonces, todas esas prácticas, inclusive familiares, costumbres, tradiciones familiares, que vayan en contra de la Torah, tienen que ser desechadas y debemos de abandonarlas. Ahora, quiero hacer un énfasis aquí. En el cristianismo evangélico, derivado de la influencia de la Iglesia Católica y para tratar de hacer una separación entre lo que hacía el cristiano evangélico y la liturgia católica romana, lo que hizo el cristiano evangélico fue atacar directamente todas las tradiciones resultado de la interpretación de los dichos de nuestro Rebbe, cuando en más de 13 ocasiones o más de 10 ocasiones, nuestro maestro, ok, permítame un momento que me están mandando aquí un mensaje, nuestro maestro trató de hablar de forma muy fuerte con respecto a las tradiciones. Tradiciones de hombres, etcétera, etcétera, cargas. Entonces, resultado de esa interpretación, el cristianismo evangélico dedujo que todas las tradiciones o prácticas tradicionales tenían que ser eliminadas y que eran contrarias a la voluntad de Dios. Eso es lo que se manejó y se sigue manejando en el cristianismo evangélico. Ahora, lo interesante es que si usted busca en una concordancia, tanto español como griego, que es
en su mayoría cómo se fue preservando el código real, usted va a encontrar que la palabra tradición es paradosis en griego. Esto es en griego. Paradosis. Y la palabra paradosis la encontramos 13 veces en el Código Real, en el Nuevo Testamento. Pero resulta que los traductores, de las 13 veces que traducen tradición, paradosis, que traducen paradosis a tradición, de esas 13 veces solamente 10 de ellas la traducen como tradición, y las otras 3 restantes, los traductores utilizaron otra palabra distinta. Como por ejemplo, cuando Rab Shaul dice, os alabo porque habéis retenido la enseñanza o habéis retenido lo que habéis aprendido, algo así. Cuando habla de eso, os alabo porque habéis retenido, ahí en griego dice paradosis. El significado que está detrás es, os alabo porque habéis retenido las tradiciones que habéis recibido. Por lo tanto, de las 13 veces, 10 veces se traducen como algo malo. 10 veces se dice tradición porque Yeshua está hablando en contra de las tradiciones de hombres. Pero de las otras 3 veces, que son afirmaciones, son declaraciones positivas a favor de las tradiciones, los traductores lo tradujeron distinto, aunque es la misma palabra. Resultado de eso, la gente que estudia las escrituras en su nivel, en su lengua, en este caso el español, el castellano, bueno, pues llega a la conclusión que las tradiciones son malas, porque siempre que tú te encuentras tradición, bueno, pues se está hablando mal de ellas, pero no es así. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que las tradiciones van a ser malas en tanto vayan en contra de la voluntad de nuestro Padre y de sus mandamientos. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas tradiciones en el judaísmo, muchas. De hecho, se mueve todo por tradición. Las prácticas de los mandamientos se mueven por tradición. Como por ejemplo, el encendido de velas de Shabbat. El encendido de velas de Shabbat, tú no la vas a encontrar en las escrituras. Es una tradición. El comer jalá, los jalot, las jalot, los panes trenzados de Shabbat, tú no lo vas a encontrar así. Y harás jalot para Shabbat, no lo vas a encontrar porque eso es parte de la tradición y que es resultado del desarrollo del judaísmo a lo largo de los siglos y los siglos. Por lo tanto, en este punto del tema de las tradiciones, uno tiene que encontrar un equilibrio, o más bien buscar las tradiciones que son kasher, que todas esas tradiciones son aptas según nuestro pueblo o en la Torah, van a ser permitidas. Y aquellas tradiciones que no sean aptas porque van en contra de la Torah, todas esas tradiciones están prohibidas. La veneración a los muertos está prohibido porque es una tradición no kasher. La tradición, por ejemplo, de la Navidad, bueno, pues está prohibida porque no es kasher, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ahora que tuvimos la fiesta de Sukkot, construir las cabañas, que bueno, es un mandamiento, pero se genera también una tradición, bueno, eso es kasher, etcétera. Es muy importante. Ahora fíjese también que el maestro alguna vez dijo acerca de los mandamientos establecidos por los hombres, dijo, es correcto entonces que hagan eso sin dejar de hacerlo primero, hablando de la bondad, la gesed, la misericordia y la justicia. Quiere decir que las tradiciones de hombres o las tradiciones que se establecen tienen que ir en línea con la misericordia, la bondad y la justicia. Por tanto, no están prohibidas las tradiciones siempre que no contradigan la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Si hay una tradición, si por ejemplo, Hazbe Shalom, tu familia tiene la tradición de o la costumbre de cada fin de mes reunirse a tener una comida, bueno, eso no tiene ningún mal, pero ¿qué pasa cuando es una comida de mariscos o de elementos del mar que no son kasher, y es una tradición, se está haciendo cada mes, bueno, ahí hay un problema.
¿O qué tal que la familia tiene la tradición, la costumbre de reunirse una vez cada 15 días, pero solamente en Shabbat, en sábados? Bueno, ¿qué pasa ahí? Ahí hay un conflicto, porque te reúnes para darle honor al Eterno en Shabbat o te reúnes con tu familia. Y entonces ahí es donde se empieza a ver una rectificación. O más bien tiene que haber una rectificación. Por tanto, cuando Abraham dejó su tierra, dejó su cultura, su parentela, dejó la influencia de su familia que va en contra de la Torah. Cuando hablamos de esto, no quiere decir que ahora ya no le puedes hablar a tu familia o que tu familia se vuelve tu enemigo porque son pecadores. No, 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 no. Nada más alejado que eso. No, eso no es kasher. Lo que estamos diciendo es que las prácticas que van en contra de la Torah son lo que nosotros debemos de evitar. Pero tú debes y tienes la obligación de amar a tu familia, buscar a tu familia y buscar el bien de ellos. ¿Sí? Esto es muy importante. Luego dice de Abraham vino, y deja la casa de tu padre. Es la tercera cosa que iba a abandonar. Deja la casa de tu padre. ¿Qué quiere decir deja la casa de tu padre? En un sentido más profundo nos dice, abandona tus propios pensamientos, tu propia opinión, para que en lugar de tu propia opinión, en tus propios pensamientos, tú le des lugar a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y eso es un proceso de anulación, de anulación. Ninguna persona que quiera conectarse con el Creador puede librarse de estos pasos y mucho menos del arrepentimiento, de la teshuva. Si usted se ha dado cuenta a lo largo de las clases y se va a estar dando cuenta a lo largo de las clases que ha cometido errores o inclusive ha transgredido la Torah de forma voluntaria, usted tiene que entrar por el paso del arrepentimiento, la teshuva, porque de otro modo no podemos acceder a que nuestros pecados no sean expiados por la sangre de Mashiach, del Cordero. Sin arrepentimiento no hay ese acceso. De modo, mis amados, que el arrepentimiento es fundamental para conectarnos con el Eterno en todas las áreas necesarias de rectificación. Por tanto, mis amados, Teshuvah es cambiar de dirección cuando tú le dabas la espalda al Eterno y a su voluntad, ahora ir en línea a su voluntad. Eso es Teshuvah. Y bueno, pues, Berrah Hashem, si el Eterno nos permite, nos concede la autorización, la próxima semana vamos a estudiar los 5 pasos de la Teshuvah que algunos ya conocen y vamos a analizarlos uno por uno. ¿Cómo se da la Teshuvah? Porque les voy a decir que mucha gente dice, estoy arrepentido, pero a la verdad, cuando va pasando el tiempo, tú te das cuenta que esa persona nunca se arrepintió. Entonces, tenemos que conocer los 5 pasos del arrepentimiento para aplicarlos en nuestra vida y los 5 pasos del arrepentimiento para saber cuándo alguien que se acerca a nosotros realmente está arrepentido o no. Para que no sea algo, como dicen popularmente, solamente de dientes para afuera, sino que realmente sea de corazón y que aprendamos a presentarnos con el Eterno con una forma de arrepentimiento correcta, genuina, y también con nuestro prójimo, porque estos son los 2 más grandes mandamientos, según nos dijo nuestro Rebbe. Amarás a tu Elohim con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todos tus bienes, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para poder conectarnos con Hashem como con nuestro prójimo, tenemos que entrar por la puerta de la Teshuvah, del arrepentimiento y de la rectificación. Mis amados, que el Eterno, quien es bendito, les dé una excelente tarde, noche. Vamos a dejarla aquí, vamos a terminar con una verajá. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Esta clase es muy sencillita, muy fácil, pero creo que muy concisa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher
Asher Natan Lanu, Etoratot Torat Emet, Bejare Olam Natan Betojeinu, Baruch Atah Adonai Noten HaTorah, amén, be amén. Baruch Hashem. Bueno, pues, entonces decimos, las tradiciones no son malas, siempre que no contraigan la Torah. Segundo, la teshuvá es parte importante para volvernos a Dios. Si una persona no hace teshuvá, no arrepentimiento, no se vuelve de sus malos caminos, realmente no ha buscado la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿De acuerdo? Y aprendimos dos palabras, bilul, vaciarse, y atzmut, llenarse. Entonces nos estamos vaciando de todo lo malo y ahora nos vamos a llenar de todo lo bueno, lo de buen nombre, etcétera. ¿Sí? Entonces son las palabras y los conceptos que vimos en nuestra clase para el día de hoy. Y no sé si hay alguna duda. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? A ver, Javier, espérame, te pongo el micrófono. Adelante. Usted mencionaba acerca de la palabra paradosis, que existen 13 veces en el código real. 10 de ellas son aplicadas con la palabra como tradición, o que significan como algo malo, ¿no? Y 3 de ellas se aplican de manera correcta, pero ¿se aplican con la misma palabra tradición? No, se traducen diferente, porque los traductores, por eso cuando tú lees el texto ni siquiera te das cuenta que se habla de tradición. Lo traducen a veces como instrucción o otra forma, pero no como tradición. Por eso es que no se encuentra, sobre todo en versiones como Reina Valera, que tiene vamos a decirlo así, horrores de traducción, ¿vale? Pero no se encuentra tradición. Por eso es que tú buscas en una concordancia la palabra tradición como tal, en español, y no te va a salir más de 10 veces, y a veces hasta menos. Pero tú buscas la palabra que está detrás y te va a salir 13 veces. Esa es la diferencia, ¿vale? ¿Correcto? Sí, solo salen 10. Bueno. ¿Alguna otra duda? Ok, gracias. Shalom. Ok, muy bien. Bueno, pues Baruch Hashem, bendito sea el Eterno por este tiempo. Justo ahorita está llegando Miguel, le debo 2 clases, la de ayer y la de hoy. Ahorita mismo la subo a YouTube, no pude ayer porque tuve algunas actividades, pero ahorita mismo la subo para que usted se las vea y las comparta ahí con el grupo allá en la tierra hermosa de Argentina. El Eterno que es bueno, si no hay otra pregunta, que el Eterno que es bueno, les dé una excelente tarde. Shalom a Imelda, a Irma, a mis hermanos en Colombia, Luis Marco, Miguel Ángel, Ángeles y a Verónica. Si hay alguien más que me falte, pues shalom a todos y bueno, pues vamos a... Shalom. El día de mañana, jueves, no va a haber clase a las 7:30 porque como tuvimos la finalización de la fiesta de Sukkot el lunes, se decidió cancelar la fiesta, además de que, la clase porque estábamos con muchas actividades después de Sukkot, entonces mañana no va a haber clase y nos veríamos hasta el día de Shabbat. Recuerde, el Shabbat estamos transmitiendo por este mismo medio a la 1 de la tarde para la Parashá y a las 5:30 de la tarde. No se pierda esta Parashá porque es la semilla de todo. La Parashá Bereshit, la primera porción de toda la Torah, donde viene Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. En el principio creó el Eterno los cielos y la tierra. Entonces todo esto lo vamos a estar viendo el día de Shabbat, no se lo pierda.
lo invitamos a que se conecte y sobre todo si usted no se puede conectar a la 1, bueno, está bien, pero procure conectarse a las 5:30, que es donde se da toda la riqueza de la parasha, Beraj Hashem. ¿De acuerdo? Entonces, 5:30, eso sería como las 7:30 horas de Argentina, creo yo. Y creo que es la misma hora todavía en Colombia. Ok, bueno, pues, shalom a todos, que tengan una excelente tarde, bendiciones, un abrazo, y bueno, shalom, shalom. Shalom. Shalom, pibe. Shalom, shalom.